sean todos muy bienvenidos a este lanzamiento de Codeco Mapu, una comisión que busca defender los derechos de las comunidades mapuche. Luego del último acontecimiento del año pasado, en nuestra universidad no podíamos estar indiferentes a un tema que fue discutido muchas veces en el movimiento estudiantil en cuanto a la deuda histórica, en cuanto a las injusticias que se cometían con las comunidades. Y queríamos participar en trabajos territoriales que se pudiesen hacer con algunas comunidades, y básicamente comunidades que han sido asoladas, por un lado por la pérdida de sus terrenos a las grandes forestales, y por otro lado a la militarización de su espacio de convivencia y a constante allanamiento. Los tres ejes principales en los que se fundamenta esta comisión son derechos humanos, justicia y reconocimiento. Estos tres elementos que creemos que se materializan básicamente en la defensa de la niñez mapuche y en esta concientización que queremos lograr. Para esto, y este es otro documento que tienen en sus carpetas, tenemos un cronograma en el que queremos combinar el estudio y la acción. La idea es generar un grupo de estudio y acción en torno a la temática mapuche, de nuevo en colaboración con las mismas comunidades. Y para esto tenemos una serie de actividades a lo largo del semestre, foros, documentales, charlas, discusiones que queremos dar para que la misma comunidad, y ojalá invitados fuera de la comunidad universitaria también, puedan ir incorporando estas temáticas, y que el trabajo que se realice en las mismas comunidades no sea más que la puesta en terreno de estas cuestiones. En lugar, destacar el rol importante que ha tenido la Comisión Ética contra la Tortura, que desde un primer momento ha estado participando activamente y nos ha ayudado mucho en este trabajo, que ha sido un trabajo en conjunto, y que va a seguir participando durante todo el proceso. Y por lo tanto, si queremos romper el silencio, no basta solamente con que empleemos nuestra propia voz, sino que tenemos que ser capaces de dotar de esta voz también a quienes han sido acallados históricamente. Y ese es ante todo nuestro rol, ese es ante todo nuestra misión, y ese es el llamado que queremos hacerle a todos ustedes. Los dejo ahora con Manuel para que siga con la exposición. Bueno, primero que nada agradecerle a NOAM y a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica por esta invitación, por esta posibilidad de sumarnos a este proceso que ellos están iniciando. Voy a hablar como en mi calidad de profesor de Historia y miembro de la Comisión Ética contra la Tortura. Yo voy a leer un texto para citar o situar históricamente la problemática en la que estamos, que es la que nos convoca. Desde la historiografía chilena, el mundo indígena ha sido presentado como una noción del pasado. Esto queda en evidencia en expresiones como prehistoria chilena, culturas precolombinas, Chile prehispánico. Todas expresiones que o bien distorsionan aplicando vetustos términos de la antropología europea o simplemente intentan invisibilizar la persistencia y resistencia de las comunidades indígenas. El pueblo mapuche ha enfrentado a través del tiempo una constante invasión a su territorio. El antiguo país mapuche, como señalan algunos historiadores, entre otros Martín Correa, que estuvo con nosotros la semana pasada en un foro en el campus Lo Contador, el Gualmapu, como se señala, que se extendía desde el río Limarí hasta el río Tolten, se redujo tras el fin de la conquista en 1598 a un territorio que se extendería a partir del río Biobío. En adelante se constituyó una frontera que presenció todo tipo de intentos de parte de los españoles y luego de sus descendientes criollos por ocupar el territorio transgrediendo aquella frontera natural. En efecto, a partir de la década de 1870 y sobre todo en el decenio siguiente, se lleva a cabo la ocupación militar definitiva del territorio mapuche por parte del ejército chileno. De una manera autoritaria y unilateral, como es lógico que suceda en un estado invasor, se estableció el régimen de propiedad de la tierra occidental, declarándose baldías enormes extensiones de territorio fundamentales para la subsistencia de las comunidades.
Tales extensiones de territorio fueron ocupándose y declarándose propiedad fiscal, siendo rematadas finalmente a colonos extranjeros y chilenos. De esta manera, las familias mapuche debieron resistir la brutalidad y los crímenes genocidas de un ejército que también había despojado de territorios a los países vecinos en el norte de Tarapacá y en Antofagasta. A partir de ese momento, las comunidades mapuche fueron sometidas a una política de reducción territorial a través del trabajo de una comisión radicadora que completó el despojo asignándoles a los mapuches terrenos reducidos, incapaces de hacer posible el sustento económico necesario. Durante los gobiernos de los partidos políticos de la Concertación se esperaba que la situación de las comunidades mapuche cambiara. Tras una nueva institucionalidad, ley indígena y CONADI, la Comisión Nacional de Derechos de Desarrollo Indígena, el Estado adoptó un camino caracterizado por la disociación en el discurso, puesto que por una parte se prometía un futuro promisorio para el mundo indígena, y por otro se esquivaba la cuestión de fondo, pues el Estado no estaba dispuesto a considerar que el potenciamiento identitario de los pueblos originarios era inseparable del territorio, a menos de que también en ese marco no hubo un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, cosa que hasta el día de hoy esto no ha ocurrido. Las reivindicaciones comunitarias chocaron con los intereses de los megaproyectos energéticos, forestales, mineros, etc., defendidos por el Estado y su aparato represor. La Concertación en este sentido es culpable, es responsable de defender megaproyectos energéticos, mineros, forestales, que ya habían aparecido durante la última parte o la segunda mitad del régimen militar. De este modo, a partir de fines de la década de 1990, las comunidades comienzan a sufrir la violenta represión de las fuerzas uniformadas como consecuencia de sus acciones organizadas tendientes a la recuperación de su dignidad. A partir de ese momento, el pueblo mapuche en lucha es criminalizado y el territorio militarizado. Desde el 2001 y hasta nuestros días, los jefes de zona José Bernales y más recientemente Iván Besmalinovich han actuado bajo el amparo de leyes represoras como la ley antiterrorista y el apoyo de fiscales que han actuado ideológicamente en defensa de los intereses de Estado y del empresariado. El resultado no se hizo esperar. El año 2002 es asesinado mediante un disparo en la cabeza el joven Alex Lemun. En el 2008 cae víctima de un disparo por la espalda Matías Catrileo y en el 2009 Jaime Mendoza Collido. Nombres emblemáticos, a los cuales debiéramos sumar además los de Zenón Díaz Necul, 2002, Johnny Cariqueo, 2008, Jorge Suárez Marihuán, 2002, Julio Huentecura Yancaleo, 2004 y Juan Coyihuín Catril, de 2006. Debiéramos también incorporar aquí en la lista a un peñi que se suicida a principios de este año en Temuco. Nombres que dan cuenta de un Estado que no ha manifestado interés en resolver políticamente un problema que lo implica desde mediados del siglo XIX. Este Estado se ha negado a dar cumplimiento en forma cabal a la legislación y al sano juicio internacional, al tiempo que no ha hecho un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y ha violado en numerosas ocasiones la legislación de derechos humanos, como aparece señalado en el informe de la Comisión Ética contra la Tortura y otros informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones también en el transcurso de los últimos años. Particularmente resulta grave la situación de la infancia mapuche y de jóvenes menores de edad pertenecientes a comunidades movilizadas en lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales. Los niños y jóvenes mapuche deben enfrentar permanentemente violentos allanamientos en los cuales la policía actúa fuera de los límites que establecen en esta materia las normas internacionales de protección de la infancia y la juventud, abriéndose un horizonte que ha permitido todo tipo de excesos, homicidios, ataques con armas de fuego y bombas lacrimógenas, encañonamientos y golpes con armas de fuego, torturas, raptos, interrogatorios y detenciones ilegales, hostigamientos y amenazas, obtención por la fuerza de muestras de sangre para bancos de ADN sin autorización de los padres. Al mismo tiempo, se ha soslayado abiertamente las exigencias internacionales en relación a la responsabilidad penal y la aplicación de la ley antiterrorista en relación a menores de edad, situándose el Estado chileno al margen de lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En este marco, la Comisión Ética contra la Tortura se ha propuesto levantar un frente unido en defensa de la niñez mapuche amenazada por la violencia del Estado chileno. En este marco, hemos establecido vínculos con un abanico amplio de organizaciones sociales y actores políticos: Pastoral Mapuche, ANIDE, UNICEF, FECH, FEUC, FEMAE, FEUSACH, CONFECH, Democracia para Chile, Colegio de Médicos, PRAIS, Defensoría Penal Pública de la Novena Región, CEPAS de Octava Región,
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Seibo Producciones, así como personalidades y autoridades comunitarias pertenecientes a la nación mapuche. Comunidades Huente-Huilcumbapu, José Gineoñanco, José Guiñón, Temucuicuy Tradicional, Temucuicuy Autónoma, Ranquilco, etc. Del mismo modo se han sumado diversas personalidades del mundo de la cultura que han manifestado su voluntad de construir una causa como la que nos anima con decisión. Para finalizar, decir finalmente que recientemente se ha producido un nuevo allanamiento el viernes pasado en la comunidad de Temucuicuy Autónoma. También fueron afectados la gente de la comunidad tradicional. Hay personas heridas, dentro de los cuales un joven de 16 años herido con balines. En el marco de la criminalización de las demandas de aquellas comunidades, cada día aparece más claro la situación que podríamos denominar de montaje en relación al triste fallecimiento de un sargento de carabineros en un ataque a la comunidad de Huente-Huilcumbapu, del Lof Chequenco. Lamentamos que esa situación se haya producido y creemos que el Estado chileno y los chilenos en general tienen que hacer una reflexión en relación a este tema. El aporte mío en este marco es situar históricamente esta problemática y situar por tanto la deuda del Estado chileno en relación a las comunidades mapuche. Eso es. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer primero, saludar a nuestras lamien que andan por ahí, Normay Lamien, Normay Compuché. Agradecer la invitación de la Federación de la Universidad Católica. Tuvieron una mirada mucho más directa o mucho más cercana, contándole mi experiencia. Mi experiencia como natividad yanquileo, en mi experiencia especialmente yo me hago conocida en el 2010, trabajando o denunciando la situación que estaban viviendo en ese entonces los presos políticos mapuches de la coordinadora Arauco-Mayeco, siendo juzgado bajo la ley antiterrorista, 2 años en prisión preventiva, posteriormente un juicio bastante largo que demoró como 6-7 meses más o menos, donde tuvimos que pasar día a día acompañando a nuestros familiares en el juzgado de Cañete. Y bueno, y ahí pasamos una serie de situaciones, huelgas en 2010, huelgas en 2011, donde denunciaba la aplicación de la ley antiterrorista, las situaciones por las cuales ellos habían sido acusados, que era básicamente, digamos, también esto comienza con un proceso de recuperación de tierra para que se entienda el contexto, en la provincia de Arauco, especialmente en la comunidad de Choque, donde se trabaja, donde posteriormente ellos son detenidos y son acusados de haber participado en una supuesta emboscada a un fiscal del Ministerio Público. También se le acusa de un robo con intimidación a una persona que colaboró durante la dictadura, fue un sitio de tortura a su domicilio, y posteriormente a esto se le estaba pidiendo en el caso de Héctor Yaitul 103 años de cárcel, a los demás 75, otros 60, otros 50. En ese entonces fueron 17 comuneros detenidos, todos pasaron 2 años en prisión preventiva, lo que no fueron condenados. Finalmente fueron condenados 4 personas, de esos cuatro hoy día están condenados en el caso de Héctor Yaitul a 14 años, los demás están condenados a 8 años en la cárcel de Angol. Básicamente esto pasa porque la gente llega un momento en que decide recuperar sus tierras, como cada una tiene sus problemas con diferentes, algunos con latifundistas, otros con las forestales. En el caso nuestro es específicamente con la forestal Milinco y con la forestal Volterra, las cuales, van terminando con el agua, las siembras ya no son la misma, por la invasión forestal. Entonces hay todo un problema que lleva a reaccionar y a trabajar en el terreno mismo, que consiste en ocupar, nosotros lo llamamos proceso de recuperación de tierras, que es ocupar el espacio que está ocupando las forestales. Y lo otro tiene que ver con la experiencia que yo he podido tener en este tiempo, que
que básicamente pasa que hay un desconocimiento tremendo de parte de la situación que se vive dentro de las comunidades, la forma en la cual trata el Estado hacia las personas que se movilizan, que muchas veces es muy desconocido, y en ese sentido yo creo que es positivo que la Federación de la Universidad Católica esté haciendo este trabajo, ¿no? Un trabajo que igual es importante. Están en una condición privilegiada, como dice Noam, y es importante que no se hagan cómplices de las situaciones que están pasando. Ahora sí existen los medios alternativos para poder comunicar, existen los teléfonos que tienen todas sus cámaras y todo eso, que se pueden enviar la información. Antes no existía, antes era válido lo que ellos decían. Muchos de ustedes seguramente se creyeron lo que decía la televisión. En el caso, por ejemplo, el caso de Cañete, los del fiscal, todos decían atentado terrorista a un fiscal del Ministerio Público. Pero también hemos tenido la otra parte, donde han estado gente que han querido trabajar en la contrainformación. Y ahí tenemos la presencia de Sego Producciones, que nos ha ayudado en este tipo de situaciones. Son personas que han estado trabajando en buscar la otra parte. Es así de simple. O sea, en situaciones tan concretas como fue la muerte de Matías Catrileo, donde un carabinero lo asesina por la espalda, el carabinero condenado a 3 años firmando en servicio, lo cambian del lado donde trabajaba anteriormente, otros están ascendidos, así que hoy día es un lujo matar a un mapuche, porque simplemente el carabinero, si mata a un mapuche, lo van a ascender. Bueno, son condenados o simplemente quedan sin ninguna responsabilidad. En ese sentido, donde dicen que la concertación no hizo nada. La concertación fue la que pidió la aplicación de la ley antiterrorista en todos los casos anteriores. No hizo absolutamente nada el gobierno, especialmente de la señora Bachelet, quien todos dicen, o la mayoría trata de defender, es cuando uno le dice, oigan, pero acá lo que se hicieron cómplices de la muerte, especialmente de Matías Catrileo, fueron en su gobierno. Se hace imposible hoy en día olvidar la muerte de Matías Catrileo. Es una muerte que siempre va a estar presente, la de Mendoza Collillo, la de Alex Limun, las personas que murieron por recuperar sus tierras, y esas son cosas que también los estudiantes tienen que analizar, o las razones por las cuales igual sigo trabajando en estos temas. Primero, yo soy mapuche, no me puedo alejar, yo siempre tengo que volver allá. En mi tierra está mi gente, mi familia. Yo soy de la provincia de Arauco, soy de la comunidad de Puerto Choque. Nací, me crié ahí, estoy aquí ahora pasando un tiempo en Santiago, y después seguramente me tengo que volver porque tengo que hacerlo. Más que querer o no, siento una responsabilidad. Hoy día también nosotros como jóvenes mapuches tenemos una responsabilidad de que tengamos que seguir trabajando para poder recuperarnos como pueblo. Y lo que no hay que olvidar nunca, especialmente para nuestra gente, es el estar ahí, el estar con nuestra gente, el buscar especialmente lo que nos une quizás con la Federación, con la Comisión Ética contra la Tortura, con otros grupos, tiene que ver básicamente en la búsqueda de la justicia. La justicia no siempre tiene que ver con las leyes, y muchas veces se confunde. Y especialmente el Estado trata de mostrarlo de esa forma. Cuando dice, no, aquí estamos aplicando, aquí estamos en un Estado de Derecho, así que nadie está por sobre la ley. Que no se confunda la ley con la justicia, porque no es lo mismo. Y lo que nosotros buscamos es la aplicación de justicia, que no es la aplicación de leyes. O sea, mi felicitación a los jóvenes por estar escuchando esto. Vuelvo a insistir, a mí me llama la atención que sean varios, porque uno acostumbra que igual sean pocos, no siempre son muchos, y eso se agradece que hayan venido a escuchar y que estén interesados en este tema, y ojalá sigan interesados en otros temas más, porque lamentablemente acá en este país están pasando muchas cosas, a pesar de que se dice que es un país muy avanzado, pero avanzado para unos poquitos. Los demás tenemos que seguir esperando y trabajar. Yo creo en una responsabilidad de nosotros, de cada uno de los que está hoy día acá, poder difundir estos temas con las personas que tengan cercanas. Muchas gracias y ojalá les vaya súper bien en este nuevo proyecto de la Federación.
Buenas noches, mi nombre es Guita Lordamal, soy documentalista, fotógrafo, pertenezco a la productora Seibo Producciones, a un colectivo de amigos, compañeros de las comunicaciones en general y también fotografía. Trabajamos con historiadores, con investigadores, hacemos documentales y todo tipo de trabajos comunicacionales que tengan que ver con el registro, con el documentar la vida cotidiana de la comunidad chilena, también latinoamericana, y hemos estado en otras partes también. Hemos registrado los conflictos en Palestina, hemos hecho varios documentales y a principios del 2000 empezamos a documentar los conflictos, la vivencia, los atropellos que se estaban viviendo en territorio mapuche. Y en eso hemos estado desde el 2000. Hicimos un documental que se llama Usuf Sipay, El Despojo, con Dauno Totoro y Martín Correa. Martín Correa, que estuvo la semana pasada en Lo Contador, una conversación interesante. Y van a seguir estando presentes en los próximos foros. Ojalá ustedes puedan ver la programación. Estamos muy contentos de poder apoyar la comisión que se conformó, apoyar a la FEUC en este gran proyecto, porque así como nosotros, ustedes podrían ser testigos de lo que está sucediendo en las comunidades, lo que está sucediendo con los niños, entender lo que significa la militarización de ese conflicto que están viviendo las comunidades día a día. Entonces hemos sido testigos de esta lucha, y con Usuf Sipay, un documental que mostramos hace un par de semanas en Lo Contador, muestra el despojo, el proceso de despojo, pero también el proceso de recuperación y la organización que se está dando el pueblo mapuche para este proceso de recuperación. Tenemos que vivir aquí, en esta tierra puro mapuche, no es de Winco. Todo esto era mapuche, a Winco, lo que le dieron tierra a los colonos. Nosotros no quisiéramos cambiar para ningún lado, porque esto para nosotros es una riqueza. Pura Chile, tu tierra a su lado, pura brisa, tu La educación bilingüe exige esfuerzos adicionales, indudablemente perjudican la capacidad de aprender otras cosas. En el colegio le enseñan inglés. De mapuches que han nacido acá. Los gobiernos de la concertación ya se sacaron su carita, o sea, ya dieron también muestras de lo que eran capaces de hacer. Yo creo que en el gobierno del general Pinochet, el gobierno militar, sin duda que... Luego de eso hicimos una serie documental que se llama La Soberbia, y que trata sobre los soberbios que nos despojan día a día de nuestros recursos naturales y someten a las comunidades que viven cercanos a esos recursos, someten el despojo, el envenenamiento de sus ríos, la represión cuando ellos se alzan en contra del poder del dinero. Los recursos pesqueros que eran de propiedad común ahora están privatizados. Lo que siente uno de matarse mejor porque no tiene ni un derecho a sobrevivir. En estos momentos los peces que están en el mar tienen dueños. Nada más por la plata que se apoderó del mar. Y esa investigación documental terminó con 5 documentales, y uno de ellos va a participar de este ciclo. Se llama Un Tram, el bosque y la palabra.
Y el Bosque y la Palabra habla sobre el avance de la industria forestal desde aquí hasta el sur de nuestro país, arrasando con comunidades, arrasando con los ríos, haciendo de Carabineros de Chile las guardias privadas de las forestales que reprimen, allanan, someten, controlan y matan a quienes se interponen ante estos proyectos económicos forestales. Después está otro documental que lo hicimos el año antepasado, Nehuenén, el engaño. A personas que conocimos en la realización del despojo, del primer documental que les comentaba, a Héctor Yeitul, al hermano de Natividad, a Ramón Yanquileo, lo conocimos cuando hacíamos el despojo, y ellos fueron detenidos y acusados de una supuesta emboscada a un fiscal de la República. Nos llamaron y los fuimos a ver a la cárcel de Concepción, donde ellos nos comentaron en la situación que estaban, que necesitaban información, divulgar la información que ellos tenían sobre este montaje. Trabajamos rápidamente, sin recursos, como generalmente lo hacemos, para poder tener un documento que participara o se contrapusiera a la versión oficial, a esta versión oficial que colaboró entusiastamente el Canal 13 en el programa Contacto y sus periodistas Emilio Sutherland y otros, para inculpar políticamente, comunicacionalmente a gente, a comuneros mapuches que ni siquiera habían sido juzgados todavía. Mostraron pruebas, divulgaron pruebas que ni siquiera los tribunales tenían acceso todavía. Investigaciones de Chile se prestó para hacer una reconstitución de escena para el Canal 13. Con su chaleco, con su armamento, fueron al lugar del supuesto atentado y emboscada al fiscal. Y eso salió en un reportaje en Canal 13 que se llamó Guerrilla en Arauco, algo así se llamó. Bueno, en base a ese reportaje nosotros hicimos nuestra investigación y la tuvimos más o menos listo el documental antes que se iniciara el proceso. Y proceso que concluyó con la absolución de casi los 17 comuneros que estaban siendo acusados, y fueron encarcelados solamente 4 de los dirigentes de la coordinadora Arauco Mayor. Se puede mentir siempre a un número limitado de personas, o algunas veces a todo el mundo. Lo que no se puede hacer es mentir siempre a todo el mundo. La mentira y el engaño son tan viejos como la guerra misma. El objetivo de estas acciones de inteligencia, denominadas operaciones psicológicas, es destruir la moral del enemigo y asegurar la aprobación de la población. Para ello, se utilizan 2 métodos diferentes de modo paralelo, el militar y el político. El militar se ejecuta en el campo de batalla o en el teatro de operaciones. El método político se dirige a la retaguardia del adversario, es decir, a la población civil. Es allí donde se ejecutan las operaciones psicológicas con todas sus herramientas y variables: la propaganda, la desinformación, la manipulación, la fabricación de noticias, la omisión, la descontextualización, todo aquello que permita el montaje, pues finalmente convencer es vencer. De los Estados Unidos. Director ejecutivo de la empresa Halliburton, primera potencia de la industria energética, de la construcción y de la seguridad privada. Consejero del Instituto Judío de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Vicepresidente para este otro sujeto. Ambos, artífices de la guerra contra el terrorismo, el eje del mal, inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas de ese país, a la Agencia de Inteligencia Central, CIA,
a destacamentos especiales del Servicio Secreto y del FBI, pero también a militares, policías, fiscales y agentes extranjeros en cursos que se imparten en escuelas y seminarios de los Estados Unidos y otros países de América, de acuerdo con protocolos y acuerdos bilaterales y multinacionales. Estos son los fiscales que nos interesan, como Mario Elgueta, la supuesta víctima de una emboscada en la zona de Yeu Yeu, alumno de un curso antiterrorista en las dependencias del FBI en Virginia, Estados Unidos. Teoría de la conspiración, fábula, que esto no pasa en Chile, que es un país con plena independencia y autonomía. El 30 de abril del 2009, la Embajada de los Estados Unidos en Chile informó de la participación activa de las agencias chilenas en sus programas de lucha antiterrorista. Se reconoció que el FBI presta apoyo permanente y asesoría a Carabineros y la Fiscalía Nacional, Ministerio Público, específicamente en el monitoreo de las actividades de la Coordinadora Arauco Mayeco. Y vamos a participar también en este ciclo con otro documental que se llama Tlalcatufe, el cazador de agua, que recorre todo Chile y por lo tanto muchas comunidades mapuches también, donde hay conflicto de agua, de comunidades en conflicto con empresas que trabajan en el agua y hacen mal uso del recurso natural. Invitarlo a participar, yo creo que es una iniciativa muy importante, digamos, y nosotros estamos felices de poder colaborar y contribuir a esta iniciativa para informar, para organizar y para movilizarlos a ustedes, invitarlos a participar de esta gran iniciativa que puede dar voz a lo que hoy día no la tienen. Eso, muchas gracias.